preocupado por las relaciones entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional del Callao. Ya es septiembre, estamos a un paso de terminar el año y no habíamos tenido ninguna reunión de gestión intergubernamental. En ese sentido, saludo la respuesta contundente, señor director. Bienvenidos, disculpen la estrechez de la sala. El ministerio siempre tiene de repente una mala información de que nosotros como DEC, para qué necesitamos presupuesto, si la región o el café tiene presupuesto, y nuestro presupuesto de los servicios de agua y luz no cubre para todo el año. No sé cómo vamos a hacer que en el mes de octubre dejamos de pagar y nos cortan, pues tenemos que cerrar los colegios. Ese es el tema. Pero lo que voy a esto de infraestructura, el presidente, pues como él va al campo, va a la ciudad, la demanda es tan fuerte del pueblo, dice que el colegio, exige el colegio, entonces, y me traslada el problema, bueno, ¿dónde está? Educación, un poco que pareciera que no hay apoyo de parte del Ministerio de Educación. Tanto es, por ejemplo, esta reunión, yo tenía una reunión muy importante en la región, me dijo, ¿para qué vas a ir allá, al ministerio? Porque si no da ningún tipo de apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Porque miren, necesitamos construir, hasta ahora no nos transfiere. Son cosas así. Entonces a veces va a ser un poco difícil tener reuniones así con el ministro, porque está muy mortificado. En realidad está muy mortificado, porque la demanda es tan fuerte en la población que van y hacen manifestaciones permanentes sobre estos colegios y hasta ahora no nos transfieren. Ese es el tema es grave políticamente y el presidente no va a decir, bueno, no nos da el ministerio. Entonces ¿para qué es la región? Si ustedes tienen plata, dice, bueno, por eso estamos nosotros construyendo y no hemos tocado estos colegios porque ya tiene con nombre propio que viene del gobierno central, del Ministerio de Educación. No se ha tocado este colegio y hay bastante demanda. Estamos haciendo otros colegios. De un inicio no habían hecho, bueno, no, el ministerio no va a construir ningún colegio y vemos la forma como priorizar, pues nosotros como región. Ese es el tema es grave por lo que no nos transfieren las partidas para construcción de la cantidad de instituciones educativas que requieren ser construidas o que requieren ser remodeladas y que están de alto riesgo. Todo esto son instituciones de alto riesgo, filtro de agua, lo abastecen con cisternas, modos prefabricados de madera. Bueno, como ves, mira, no es posible que aquí en Lima y Callao puedan existir estos colegios. Así están los colegios. Y es por eso que estamos nosotros en la espera de que el ministerio nos transfiera las partidas que corresponden al año 2012 y de este año para poder construir las 13 instituciones. El tema de mantenimiento preventivo, o sea, sí se va a entregar, ¿no? Eso, lo que más bien se está haciendo es trabajando la directiva para ver cómo, de qué manera se va a distribuir. Por ejemplo, no se puede tener el mismo criterio del monto por aula para una institución urbana que una institución rural, porque los costos de desplazamiento se incrementan. Como director de educación de Callao asumimos una doble función, porque somos DRE y también somos UGEL a la vez también. Entonces somos un ente normativo y somos un ente operativo a sumo año, ¿no? A nivel del programa de educación de aprendizaje. Para nosotros es una amenaza porque, si bien es cierto, el Callao no está en los quintiles de pobreza 3, el Callao tiene una serie de problemas sociales que ameritan que sí se les tome en cuenta, ¿no? Inclusive yo diría hasta que más en zonas rurales. ¿Por qué? Tiene microzonas con diferentes microproblemas que son sociales, y son álgidos, y son agudos, ¿no? Inclusive hay acompañantes pedagógicos que para ingresar a una institución educativa tienen que pasar una serie de vicisitudes, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? Hasta como el pago hasta de cupos a veces. Ya tenemos una también clara tendencia a que nuestros estudiantes falten determinados días. Por la idiosincrasia que hay en el Callao del padre de familia, que a veces no es muy responsable y que hace que sus hijos falten mucho, no se preocupan mucho de la asistencia. Y además que hay que puntualizar que en el Callao no trabajamos con ninguna ONG, ¿no? Pero sí tenemos la fortaleza que en Metanía trabaja también con la UNICEF y trabaja con una serie de ONGs que también apoyan. Sin embargo, nosotros estamos ahí en esa parte, para nosotros es positivo, pero nosotros sí le pedimos, es más, le exigimos al Ministerio de Educación que sí considere la finalidad del acompañamiento, no solamente este año, sino por muchos años más, ¿no? Y hay que ser enfático, porque si bien es cierto, dicen, no, Callao es zona urbana,
Callao es una zona urbana pero con muchas complejidades, ¿no? Tenemos el tema del plomo, tenemos el tema de la marginación, tenemos el tema de la exclusión, tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de la desintegración familiar, tenemos el tema de la violencia, tenemos el tema de las... Claro, de pandillaje, tenemos el tema de los factores de riesgo de salud, en fin, o sea, mencionar una serie de problemas y trabajando solamente desde el lado educativo, pero tenemos coordinación también con la DIRESA. Nuestro director regional siempre trabaja en forma coordinada con la DIRESA y ahí hacemos todos los esfuerzos necesarios. Por eso nosotros le queremos pedir a usted, doctor Ítalo, y siempre en los espacios que vamos siempre lo decimos, ¿no? Porque siempre se dice, no, el Callao tiene plata, no, el Callao tiene por acá, el Callao vive por ahí, y el Callao con su plata puede hacer lo que quiera. Y eso no es tan cierto, porque si bien es cierto, el gobierno regional tiene sus prioridades, nosotros también, para nosotros es muy importante la ayuda que nos da el Ministerio de Educación y sobre todo el financiamiento en el acompañamiento pedagógico. Quitándonos para nosotros es como quitarnos un brazo, ¿no? O una pierna, nos dejaría prácticamente ahí con una discapacidad a nivel de no sé cómo poder enfrentar todos los temas que nosotros tenemos, no solamente a nivel pedagógico, sino social. El viernes 13 estamos aplicando en el Callao la prueba de proceso, que me tenía sido ya días atrás, ¿no? Porque así se ha coordinado, y el día 8 de noviembre vamos a aplicar la prueba de salida. Para nosotros también tenemos que tener ese referente para ver si lo que también nos da la ESE, aunque lo de la ESE también para nosotros es un insumo muy valioso, pero solamente es el dato que nos da de segundo grado de primaria. Están accediendo los maestros, pero el trabajo es recargado. Recuerde que le he dicho que somos Grey y somos Ojel a la vez, o sea, estamos a veces, y con eso se nos recarga triple trabajo. Entonces yo creo que en lo que es visitas, microtalleres, hemos tenido una dificultad así. Porque en el Callao se dio el concurso de encargaturas, se dio un taller regional a directores. Y sin embargo eso no lo hemos podido sistematizar en el SIGMA porque no era parte. Pero ahora en julio hemos hecho el primer taller y justo mañana empieza el segundo taller regional, ¿no? Que se denomina Rumbo a la mejora de los aprendizajes y la transformación educativa en el Callao. Son 5 sábados consecutivos con una duración de 8 horas para que tengan las 40 horas que nos dice el protocolo. Y ahí vamos a trabajar todo el tema de las rutas de aprendizaje, ¿no? En el marco presupuestal que tenemos también, nosotros con nuestros propios especialistas estamos cubriendo, ¿no? Estas plazas, por ejemplo, de coordinador general, que hay una directiva, sí, por ejemplo, que debe usarse, pero nosotros no tenemos un marco presupuestal para esto, ¿no? Entonces utilizamos nosotros mismos nuestras plazas de especialista para cubrirla. Debemos cambiar la imagen de que somos los sancionadores. También felicitar a todos aquellos directores, maestros, ¿no? Y también el reconocimiento a nuestros alumnos que están ahora. Lo que ha hecho la región Callao es que ahora nosotros hemos capacitado a nuestros maestros para que ahora los niños inclusivos, el cual vamos a demostrar, el equipo de SANE ha hecho un examen para ellos para ese día. Lo que nosotros vamos a mandar ya es para validarlo, para que ustedes puedan ver si estos exámenes pueden aplicarse a estos niños inclusivos. Una consulta, ¿qué hace con aquellas instituciones educativas cuyos resultados de la prueba de inicio están... Ahí viene la estrategia, por eso nos permite visualizar cuáles son los planes de intervención y de mejora, ¿no? A qué entidades o qué instituciones educativas debemos capacitar, monitorear, acompañar. Hace 2 días creo, se reunió con todos los directores y se les mostró los resultados para el segundo grado, faltando los demás grados porque están en proceso. Entonces ya los directores, los docentes saben que con estos resultados vienen los planes de intervención. Y lo que nos decía Daniel es cierto, se ha trabajado el tema de cómo evaluar a los niños que están en las escuelas, los niños incluidos, no con personal del SANE, participando de la evaluación. Yo creo que es una experiencia que no se ve así nada más a nivel nacional y que ya se está vivenciando en Callao y en Ventanilla. Creo que es como que lo que Callao está queriendo ver, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos niños incluidos realmente sean parte del sistema y que su evaluación, lo que ellos están haciendo en las aulas, se refleje dentro de las Es la necesidad de la validación de la herramienta a través de la UMC para a partir de ahí de repente generar una política pública desde la experiencia del Callao. Pero al final habría que ponerlo como uno de los acuerdos y responsabilidad del Minedu
de brindar asistencia técnica, validar primero la herramienta y brindar asistencia técnica para su aplicación. En la medida que todos los docentes y el estudiante y los padres de familia comprendan claramente que esa es una forma más de enseñar o de aprender, creo que la cosa va a cambiar. Porque si no, siempre estamos viendo, ya viene la evaluación. Los avances en el tema de los aprendizajes y las estrategias que como gobierno regional están implementando y su articulación con la lógica del PPR, PELA, se van dando, creo que están dando los resultados que bajo la tutela del señor director se van concretando en esta región. Por ese lado, permítanme felicitar al señor director, a usted y a su equipo. En segundo lugar, vamos viendo aquellos cuellos de botella que necesitamos desatar con el ánimo de seguir creciendo, de seguir progresando. Y como diría Jack, vamos por partes. A diferencia de este año y de los años anteriores, para este año 2014 también hay algunos compromisos presupuestales que tendríamos que mirar, ¿no? Que nos plantea ciertos cumplimientos de metas para el desembolso del presupuesto adicional, ¿no? Que se solicita al Ministerio de Economía.